Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Vemos la actualización jurisprudencial de este viernes 4 de octubre de 2019. Veamos qué nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a la publicación de jurisprudencias. Ahora sí, la Corte publicó en pleno 3 jurisprudencias, pero antes veamos las ejecutorias dictadas en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, una por el Pleno, 3 por la primera sala y una por la segunda sala. Acción de inconstitucionalidad, por regla general, no pueden plantearse impedimentos para su conocimiento en atención a la naturaleza de este medio de control constitucional, ya que debido a su carácter abstracto, no atiende a intereses particulares ni se analiza un conflicto entre partes. Muy interesante este criterio que tiene que ver con la Ley Federal de Remuneraciones. Esto es por el Pleno. La primera sala hace controversias constitucionales en su publicación, temas relacionados con sobreseimientos por inexistencia, las órdenes emitidas por la Comisión Permanente de Vigilancia y Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, temas relacionados con leyes electorales y demás. Te invito a entrar al link respectivo a estudiarlas. Y la segunda sala hace mención también al plazo para la promoción de la controversia constitucional cuando se impugnan descuentos, pagos parciales, intereses por descuento o pagos parciales y negativas de entrega de recursos, omisión de pagos de recursos del municipio de Playa Vicente por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de la llave. Esto por cuanto hace a las controversias y a las acciones de inconstitucionalidad. Pero en lo que es nuestra materia más cercana, que es el amparo, vemos que la Suprema Corte emite, vas a ver, esta semana fueron muchos bloques. En esta, por ejemplo, el Pleno, en la 13 del 2019, representación proporcional, las acciones tendientes a la paridad de género en la asignación de curules por ese principio no vulneran el derecho fundamental a ser votado en perjuicio de los candidatos perdedores de la mayoría relativa. Es una contradicción de tesis que se da entre el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Chécale, ese es un tipo de contradicción que se da poco en la práctica cuando se enfrenta el criterio del Tribunal Electoral al de la Suprema Corte, y quien resuelve desde luego es el Pleno. En la 12/2019 del mismo bloque, representación proporcional, las acciones para favorecer la integración paritaria de un Congreso local que reajusten las listas de candidatos de los partidos políticos con derecho a escaños por ese principio no vulneran el derecho fundamental a votar. Ponle pausa, vamos a leerla. Yo ya la leí. Y en la 11 del 2019, paridad de género, el principio previsto en el artículo 41, fracción primera, segundo párrafo de la Constitución Federal, trasciende la integración de los órganos legislativos de las entidades federativas. Y con eso tenemos los 3 criterios emitidos por el Pleno de la Suprema Corte este viernes 4 de octubre del 2019. La segunda sala, bastantes criterios, muchos criterios. Mira, este está hermosísimo. El 136 del 2019 hace un estudio del recurso de reclamación contra acuerdos del presidente de la Suprema Corte, su presentación ante órganos jurisdiccionales que conocieron en previa instancia, interrumpe el plazo para su interposición. Híjole, muy bueno, porque ¿qué es lo que sucede? Te vas en un amparo directo en revisión, por ejemplo, te desecha el ministro presidente, ya para eso estás postulando ante México, y cuando quieres recurrir en reclamación, pues forzosamente tienes que ir a Ciudad de México. Aquí hacen un cambio y dicen, no, fíjate que si se trata de recursos de reclamación, no es indispensable que se hagan ante la Suprema Corte, y por lo mismo mayores posibilidades de defensa. Jurisprudencia 136/2019. En la tesis 70 romano de 2019, producción y servicios, y hay un paquete muy grande del artículo segundo, fracción primera, inciso primero, último párrafo de la ley del impuesto especial, relativo no transgrede el principio de legalidad. Voy a ir rápido porque es un bloque sobre lo mismo, no transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica. Vamos a otro.
Al gravar la importación de plaguicidas de toxicidad aguda no constituye una ley privativa. La norma oficial mexicana, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2010, respeta el principio de reserva de ley, que se refiere a la clasificación de plaguicidas. Incidente de falsedad de firma del recurso de revisión en amparo indirecto. Le resulta aplicable lo previsto en la jurisprudencia 91/2006, sin que para determinar su oportunidad deba de atenderse al artículo 297, fracción segunda. ¿Qué nos dice la 91/2006? Vamos a ver qué tienen esa jurisprudencia. Es admisible en cualquier momento del procedimiento hasta antes de que el asunto se liste y debe resolverse conjuntamente en el dictado de la sentencia. Entonces, los incidentes de falsedad, pues sí, ya lo teníamos en otra tesis, se pueden aplicar en cualquier momento durante el recurso de revisión en amparo indirecto. Vamos a continuar con el bloque, el mismo IEPS, en plaguicidas de toxicidad aguda. Los derechos de libre elección del consumidor y la limitación no son aplicables a las personas que los comercializan. Vamos a otro más. El IEPS, su fin extrafiscal, persigue un objetivo válido, no transgrede los derechos a la libre competencia y concurrencia. El Congreso de la Unión está facultado para establecerlo. Los impedimentos para juicios de amparo, recursos o incidencias o demás causas derivados de la impugnación del decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y se adicionan disposiciones al Código Penal Federal deben declararse inexistentes los conflictos competenciales por razón de la materia para conocer de ellos. Por tanto, todos los conflictos en los que los órganos jurisdiccionales se niegan a conocer los impedimentos derivados de la impugnación de ese decreto por razón de la materia deben declararse inexistentes por existir jurisprudencia exactamente aplicable al caso que resuelven. Eso es en la primera. Le resulta aplicable el punto cuarto del Acuerdo General 4 del 2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vamos también, dice, para conocer de las demandas, metodología que los tribunales colegiados con jurisdicción en el ámbito administrativo deben seguir para la resolución de estos impedimentos. Todo esto fue de la Ley de Remuneraciones. Diligencias de jurisdicción voluntaria por sí solas carecen de valor pleno para demostrar el concubinato cuando se reclama en juicio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento de una pensión por viudez. Es la jurisprudencia 130 del 2019. Órganos jurisdiccionales en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República son competentes para conocer de los juicios de amparo o sus recursos promovidos contra actos que regulen tarifas de energía eléctrica, como sucede en el acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía. Muy interesante para los casos de competencia en estos cuando se regula la comisión, se refiere al acuerdo de la Comisión Reguladora de Tarifas de Energía Eléctrica. Esta es la 123, la 133. Y bueno, muy interesante, alegatos en el recurso de revisión de amparo indirecto al no estar expresamente regulados en la ley de amparo no existe obligación del tribunal colegiado de pronunciarse respecto a ellos. Segunda sala sigue diciendo, y bueno, yo seguiré insistiendo, haber derecho al debido proceso, garantía de audiencia, una de las oportunidades defensiva, probatoria de alegatos y de recurrir la sentencia, pues nos dicen que no, salvo que se trate exclusivamente de las causas de improcedencia, como nos dice en la siguiente, que es la 122 del 2019, la omisión de estudiar dichos argumentos constituye una violación que no da lugar a la reposición del procedimiento. ¿Por qué? Porque se puede sustituir el tribunal colegiado. Bien, eso pasa porque de repente se hacen alegatos muy grandes, ¿te acuerdas? Ya lo he visto en otros casos, cuando tengamos la posibilidad de estar alegando, pues hagamos alegatos breves, específicos, que lleven a la convicción al juzgador de lo que le estás diciendo, que estás profundizando sobre ya la conclusión de tus conceptos de violación o agravios,
el informe justificado, si fuera en indirecto, la revisión adhesiva, si fuera el caso. Jurisprudencias de plenos de circuito tenemos 10, seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, el derecho a solicitar la inscripción y el entero retroactivo de las aportaciones omitidas ante el instituto relativo es imprescriptible mientras subsista la relación de trabajo, pero si se reclama como consecuencia de la acción para impugnar el reconocimiento de la antigüedad laboral, puede prescribir en un año. Primer circuito, 19º circuito, temas relacionados con la revisión fiscal, improcedencia cuando la sala del tribunal, al declarar la nulidad, se limita a invocar y aplicar el artículo 22 sin analizar el sentido que encierra dicho precepto. No ejercicio de la acción penal, al computar el término de 15 días para interponer el recurso de inconformidad contra dicha determinación ministerial en términos del artículo 30 ter del Código de Procedimientos en materia de defensa social para el Estado de Puebla, no deben considerarse los sábados y por lo tanto es inaplicable la circular 3 del 2003 del entonces Procurador General de Justicia del Estado de 27 de enero de 2003, esto es en Puebla. Devolución de derechos que el contribuyente estima pagados indebidamente. Su reclamo debe plantearse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el recurso de inconformidad previsto en el artículo 11A de la Ley de Coordinación Fiscal, porque el Estado de México está adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y al de Coordinación en materia de derechos. Esta es una tesis muy importante, 20-729, para poderlo. Definitividad en juicio de amparo, la irreparabilidad como característica de los actos reclamados, intraprocesales, procedimentales o resoluciones definitivas, no constituyen excepción a dicho principio, aun cuando el procedimiento administrativo de origen esté involucrado un agente del Ministerio Público, un elemento de la Policía de Investigación de la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado. Su sola suscripción no supone la coordinación en materia de derechos. Esta es del segundo circuito. Consejo de la Judicatura Federal, el reclamo de un tercero ajeno al Poder Judicial de la Federación, consistente en la omisión de aquel de emitir los acuerdos generales y lineamientos para el ejercicio de sus funciones, no constituye un acto que actualice en el auto inicial de trámite de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción tercera. Asesores jurídicos de un ayuntamiento tienen carácter de trabajadores de confianza, de conformidad con el primer párrafo del artículo 5 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus municipios. Antigüedad de los trabajadores al servicio del Estado. La acción para impugnar su reconocimiento puede prescribir en el plazo de un año, y amparo indirecto es improcedente contra la omisión de la autoridad responsable de proveer en un procedimiento administrativo de ejecución de sentencia segundo circuito, porque dice que no se actualiza la causal de improcedencia, no, la de procedencia del 107 cuarta, sino que se trata de no puedes ir en acto de imposible reparación. Muy interesante el criterio, les invito a verlo. Desde luego hay actos de imposible reparación intermedios. Y finalmente tenemos las tesis de tribunales colegiados. En este caso tenemos 31 tesis que están relacionadas con distintos rubros. Casos más frecuentes, dice mi hija que es abogada también, pero te invito a que puedas irles dando lectura a todos y cada uno de ellos. Te invito a que leas todas estas jurisprudencias. Yo ya lo hice, te invito de igual forma. Ahora soy consultor independiente, www.tellesespinosa.com. Si quieres, si tienes dudas, podemos solucionarlas de manera profesional. Así que, ¿qué te parece? Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Buen fin de semana, esto es Charlas de Amparo.